esta segunda jornada del seminario, tercera edición de la Semana Internacional de la Cultura Laica, Laicidad, Ciencia, Derechos y Democracia. Me da mucho gusto y es un honor tener con nosotros hoy la doctora María Teresa Urbina de Venezuela, de Caracas, para una conferencia magistral sobre el tema de reproducción asistida y laicidad. Voy a presentar muy rápidamente a la doctora María Teresa. Es embrióloga, tiene un magíster scientiarum en biología de la reproducción humana de la Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela. Es presidente de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, fundadora y coordinadora del Grupo de Interés en Aspectos Bioéticos, Psicológicos y Derechos Humanos. Tiene más de 100 trabajos científicos presentados en congresos nacionales e internacionales de la especialidad. Ha publicado 40 artículos científicos y el libro Fertilidad y Reproducción Asistida en la editorial médica Panamericana. Tuvo el premio al mejor trabajo científico, mención póster de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida en Cancún en 2009, 6 premios al mejor trabajo científico de la Asociación Venezolana de Medicina Reproductiva y Embriología en los 7 últimos años, y es directora de la Unidad de Fertilidad Unifertes en Caracas, Venezuela, y expresidente de la Asociación Civil de Planificación Familiar Venezuela, adscrita a la Federación Internacional de Sociedades de Planificación Familiar. Doctora María Teresa, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y estamos muy felices de tenerla aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Muchas gracias. Buenos días. ¿Ahora? Bueno, quiero agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a Paulín y a María de Jesús por esta invitación. Es para mí siempre un placer venir a conversar con ustedes. Yo soy biólogo, mi formación es completamente diferente y me parece que es importante que compartamos puntos de vista. Yo represento a la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, que es una organización de profesionales de 15 países, ahora 16 porque Paraguay se acaba de integrar, que nos encargamos de promover la excelencia en medicina reproductiva y también defender los derechos reproductivos. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros tenemos una base de datos, un registro latinoamericano de reproducción asistida desde hace 20 años, donde recopilamos los datos de los... Me pega la altura y me da taquicardia, perdonen lo malo. Recopilamos los datos de los centros de fertilidad que pertenecen a la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, Red LARA, y con estos datos podamos desarrollar programas educativos. Tenemos un programa de acreditación de centros, donde los centros tienen unas normas, unos estándares de calidad que tienen que cumplir, reciben inspecciones in situ, si cumplen los estándares de calidad, entonces son acreditados. Tenemos un programa de certificación de profesionales, donde los profesionales tienen que cumplir ciertos requisitos, presentan exámenes de suficiencia y si lo pasan, entonces son certificados. Tenemos un posgrado online para embriólogos, profesionales de las ciencias que trabajan en embriología, que trabajan con embriones, que hacen fecundación in vitro. Y tenemos un programa de maestría con la Universidad Autónoma de Barcelona en España, que es una universidad que tiene más de 600 años. Tenemos un grupo de interés en bioética y derechos humanos que yo fundé y un grupo de interés en psicología. Organizamos eventos en toda Latinoamérica. Mi trabajo en la vida real es fecundación in vitro. Como hobby trabajo en planificación familiar, en anticoncepción. Les voy a explicar un poquito en qué consiste la fecundación in vitro. Hay muchas otras técnicas, pero la técnica más controversial es la fecundación in vitro. Todas están relacionadas. Lo que hacemos es que las parejas infértiles, que son las parejas que tienen más de 12 meses de relaciones sexuales sin utilizar anticoncepción y no han logrado un embarazo, acuden a los centros de fertilidad. Le realizamos exámenes simultáneamente al hombre y a la mujer. Descubrimos la causa. Hay cierto porcentaje de pacientes que tienen factor inexplicado, que los exámenes actualmente no nos dan una respuesta de por qué tienen 12 meses sin tener bebés.
Y ahí decidimos qué técnica de fertilidad vamos a realizar. Las pacientes son estimuladas con hormonas que son 100% hechas por ingeniería recombinante, 100% idénticas a las naturales, y para que produzcan más de un óvulo, que es lo que naturalmente hubieran ovulado. Luego, en la fecundación in vitro, a través de la vagina y con la ayuda del ecosonograma, bajo anestesia, las pacientes van a ser sometidas al procedimiento de aspiración de los óvulos. Estos óvulos van a ser llevados al laboratorio, donde van a ser seleccionados, colocados en medios especiales con nutrientes especiales, y después de que terminan su proceso de maduración, los vamos a colocar con los espermatozoides para que ocurra la fecundación in vitro en el laboratorio. En la inseminación intrauterina, la inseminación ocurre dentro del cuerpo de la mujer. La fecundación in vitro ocurre en el laboratorio. Y durante 5 días nosotros vamos a revisar los óvulos fecundados, luego los embriones, luego cuáles de ellos llegaron a blastocisto, que son embriones que tienen más de 100 células, y al 5.º día los vamos a colocar de regreso en el útero. Esta diapositiva la puse porque es de esperarse que las naciones tengan interés en regular la bioseguridad de los tratamientos para el bienestar de los pacientes. Y estos datos de la Federación Internacional de Sociedades de Fertilidad, donde ellos pasan una encuesta a 72 países, 60 países respondieron, encontraron que el 90% de los países posee alguna regulación, ya sea mediante leyes o guidelines, es la palabra que significa guías de realización. Utilizo guidelines porque es más corta que decir guías de realización. Las guías, los guidelines son normas o estándares que son desarrollados por las asociaciones de profesionales y las leyes por los estados. Muchas de estas leyes han sido influenciadas por distintos factores de la sociedad. Algunas veces las opiniones religiosas han tenido influencia negativa en algunas de estas leyes, como vamos a ver más adelante, afectando los resultados de los tratamientos y violando el derecho a la privacidad y el derecho a formar una familia, según la Organización de las Naciones Unidas. La comunidad laica debe estar alerta de las intenciones y los mecanismos utilizados por algunas religiones que pretenden imponer sus creencias en las legislaciones relativas a los derechos reproductivos. La Federación Internacional de Planificación Familiar, lástima que sale value y no sale el valor en las diapositivas, pero bueno, gráficamente se puede ver que encontraron con los datos que ellos recopilan año tras año en este documento que se llama Surveillance, bueno, no sé, aquí todo el mundo habla francés, yo no, de la Federación Internacional de Planificación, de Sociedades de Fertilidad. El 72% de los países que respondieron la encuesta tiene un órgano rector que vigila las técnicas de reproducción asistida. ¿Cómo las vigila? Algunos países mediante inspecciones in situ, otros países con reportes que tienen que hacer periódicamente, y muchos países, 32%, con ambos tipos de vigilancia, con inspecciones in situ y con reportes. Hay algunos países que contestaron la encuesta no sé, y hay algunos países, 16%, que dijeron que ninguno. Pero bueno, un gran porcentaje de los países donde se realiza la fecundación in vitro tienen algunas leyes o guidelines y tienen un órgano rector que los vigila. Algunos países usan las normas ISO, algunos usan las normas Red Lara, hay legislación de la Unión Europea, hay asociaciones de profesionales americanas, la europea. La acreditación generalmente es voluntaria, los centros de fertilidad reportan voluntariamente y, como expliqué, tienen que cumplir unos estándares de calidad. Cuando hay leyes, hay sanciones. El 57% de los países de las leyes tienen sanciones. Hay normas de calidad, hay estándares de calidad en el 70% de los países que contestaron la encuesta.
el 31% tienen que reportar in situ o con reporte. Esto es en cuanto a los laboratorios. O sea, nuestros laboratorios reciben la inspección in situ y ven que lo que estemos haciendo esté bien, que lo estemos haciendo bien con la mejor evidencia científica. Ninguna otra terapéutica médica ha sido tan vigilada como la fecundación in vitro. Una gran actividad, esto también es de la IFFS, del Surveillance, una gran actividad en promulgación de leyes desde el 2009 hasta el 2016. Puedo comentarles que en el Reino Unido, en cuanto a compensación económica, las donantes se aumentó. En Brasil, en Croacia, en Taiwán y Turquía se limitó el número de embriones a transferir. Ya vamos a ver por qué. En Italia, la Corte Europea de Derechos Humanos decidió que prohibir la PGS es violación a la privacidad y a la vida familiar. En Argentina, Uruguay, la República Checa y Latvia hubo leyes que promovían la cobertura de costos por el Estado o por los seguros. En Israel se hizo una ley sobre donación de óvulos y selección de sexo. En Dinamarca, donación de gametos y mujeres solas. En Bélgica, de la ley de tejidos de la Unión Europea. China, India, Sudáfrica, Argentina, Croacia, Belarus y la República Checa regulan el número de embriones a transferir. Y Austria y Dinamarca también hizo una ley de transferencia de un solo embrión. Como les decía, les comentaba anteriormente, ninguna terapéutica médica ha sido tan vigilada como la medicina reproductiva. No solamente la Federación Internacional de Sociedades de Fertilidad, que nos agrupa a todos, sino que también existen otras organizaciones de profesionales, la americana, que se llama ASRM por sus siglas en inglés, la europea, que es la Sociedad Europea de Embriología y Medicina Reproductiva, y la Red Latinoamericana en Latinoamérica. Además existen una que es Australia y Nueva Zelanda y otra africana. Hay muchas sociedades de fertilidad vigilando los embriones, el destino de los embriones. Les comentaba al principio que nosotros tenemos un registro donde recopilamos los datos de los centros. Este registro es el registro más antiguo de todos los registros internacionales. Lo comenzamos hace más de 20 años. Es el único registro multinacional. El único registro de varios países. Tenemos 16 países. Es el único, hay solamente 2 registros que son caso a caso. Nosotros tenemos que introducir los datos caso a caso, cuando los iniciamos hasta el final, para poder hacer seguimiento a todos los datos muy bien, ¿no? El registro americano también, desde el año antepasado, también se hace caso a caso. Tenemos 158 centros de fertilidad que reportan a nuestro registro. 15 países, ahora 16 porque acaba de entrar Paraguay esta semana, y en el último reporte se incluyen los datos de fecundación in vitro, tasas de fecundación, tasas de embarazo, etcétera, etcétera, de 57.456 ciclos iniciados. Este registro a nosotros nos permite, por ejemplo, vigilar las tasas de embarazos múltiples o multigestación. Aquí tenemos los datos desde 1995 hasta el 2000, lo que nos permitió ver que no bajaba la tasa de embarazo, que la tasa de embarazo permanecía alta, estática, y eso nos permitió desarrollar a nosotros los programas educativos para tratar de bajarla. ¿Cuál es el problema con el embarazo múltiple? Que a medida que aumenta el número de bebés, las complicaciones aumentan. Aumenta la prematuridad, aumenta la parálisis cerebral, aumenta la muerte materna, aumenta la muerte de los bebés. Entonces esto es un efecto no deseado de la reproducción asistida. Es algo que es una complicación, es la principal complicación de la reproducción asistida. Y es algo que teníamos que luchar en contra de esto. Aquí esta diapositiva la puse para que vean la cantidad de datos que podemos manejar, analizar, para entonces tratar de desarrollar los programas educativos. Desde el 2000 hasta ahora, hasta nuestros días, nosotros organizamos 5 talleres al año en distintas regiones. Tenemos 5 regiones. Cada 2 años uno de estos talleres regionales se convierte en un taller general donde todos los centros acuden al mismo congreso. En estos
talleres, entonces nosotros incluimos programas de estrategias, de técnicas que nos permitieran bajar la tasa de embarazos múltiples. Una es blastocistos, porque nos permite cultivar los embriones hasta 5 días. De esta manera ocurre un proceso de selección natural. Los que llevan blastocistos son los que tienen alta tasa de implantación y nos permite implantar o transferir al útero un solo embrión. Antiguamente, los laboratorios tenían que transferir 6, 7 embriones para tratar de tener resultados aceptables. Actualmente, con transferir un solo embrión, nosotros tenemos unas tasas de embarazo espectaculares en comparación con las que teníamos en fecundación in vitro, que por cierto ya tienen más de 37 años. Son ahora muchísimo mejores, son muchísimo más eficientes inclusive que la naturaleza. Vitrificación es una técnica de congelación de embriones, criopreservación es la palabra correcta. Antiguamente se hacía con congelación lenta, ahora las técnicas han mejorado mucho y se logra vitrificar los embriones, que es un estado sólido que los va a permitir que sobrevivan el 100%. Esto permite que nosotros podamos transferir un solo embrión, pero podamos congelar los demás con la seguridad de que van a sobrevivir, y entonces la paciente va a aceptar mucho más fácilmente que le transfieran uno, porque luego los otros van a sobrevivir, ¿no? Esto nos facilitó el camino, nos pavimentó el camino hacia la transferencia de un solo embrión para minimizar los embarazos múltiples. También hicimos muchos talleres prácticos con modelos anatómicos para facilitar el diagnóstico. Publicamos guidelines, este manual de procedimientos clínicos está disponible impreso y en digital. Organizamos talleres, todo esto, estrategias educativas y el programa de acreditación y el programa de certificación. Con el programa de acreditación fuimos haciendo cada vez los estándares de calidad más estrictos. Nosotros limitamos el número de embriones a transferir. Así como antiguamente los centros podían transferir 5, 6, 7 embriones, actualmente nosotros tenemos un límite. Y el límite es 3 en mujeres de 40 años, es 2 en mujeres menores de 35. Y progresivamente fuimos disminuyendo el número de embriones a transferir, haciendo cada vez más estrictos las condiciones para que ellos fueran acreditados. Con estas estrategias nosotros logramos disminuir la tasa de embarazos múltiples. Antiguamente era 30% hasta el 2000, actualmente en el último registro de Red Lara, que incluye los datos del 2013, fue publicado este año en esta revista de RBM Online, el 2016, ya está disponible en la web, ya se puede conseguir. Se demostró que lo logramos bajar hasta 21% los embarazos dobles, y los triples, que era 7%, lo logramos bajar hasta 1,40%. Cuando revisamos los datos de la donación de óvulos, que son mujeres jóvenes que no son infértiles, o sea, se utilizan los óvulos de mujeres jóvenes que no son infértiles de muy buena calidad, vemos que en la tasa de embarazos dobles es alta, es 30%, permanece alta, como era en el 2009. Y los triples sigue alto comparado con la anterior, que era 1,1, ahorita está en 1,40. Esto a nosotros nos impulsa a continuar la educación, a continuar las estrategias para tratar de prevenirlas. Estos resultados son un paso adelante, pero hace falta todavía un poco más de esfuerzo. Como les comentaba anteriormente, el problema es la prematuridad. Fíjense que, entre otras complicaciones de los embarazos múltiples, en los embarazos simples solamente 8%, y en los embarazos dobles ya sube el 37%. Cuando hay la transferencia de un solo embrión es solamente 2%. Como les mencionaba anteriormente, entonces la multigestación tiene consecuencias graves y tenemos que persuadir a los pacientes para aceptar la transferencia de un solo embrión. Tenemos que educarlos sobre los riesgos y las tasas de éxito acumuladas que podemos conseguir con la vitrificación. Quiero decir con acumuladas que si no se embarazó en el primer intento, en la primera transferencia, vamos a tener los embriones vitrificados y vamos a poderlos transferir en un segundo intento, y eso lo llamamos tasa de embarazo acumulada, porque son varios intentos y se llega a muy buenas tasas de embarazo. Hay un beneficio adicional de transferir menos embriones y de que haya menos complicaciones,
que es facilitar la cobertura estatal y de los seguros. Y de esta manera estamos contribuyendo un poco al acceso universal a servicios de salud reproductiva, una de las metas de desarrollo sostenible. Les quería comentar un poco sobre mi opinión, o nuestra opinión, sobre las leyes y los guidelines, las guías de realización. En Estados Unidos todavía hay algunos estados donde las leyes permiten transferir hasta 5 embriones. En cambio, con las estrategias de los guidelines, con los estándares que nosotros les colocamos para que puedan estar acreditados, es más fácil modernizar los guidelines. Con las leyes, a veces los procesos son muy largos, tardan muchos años. Además, las asociaciones profesionales acompañan los estándares de calidad y los guidelines con capacitaciones, con talleres, con congresos, con soluciones. Hay muchas leyes restrictivas. No tienes tiempo. Voy lento, ¿verdad? Voy lento. Sí. Hay leyes restrictivas por distintas razones. Voy a comentar algunas y voy a comentar las donde nosotros hemos tenido participación. Aquí no es por razones religiosas, aquí fue por la memoria del Holocausto, que todavía está muy reciente. Cada vez que hay una mención a un embrión, se piensa en eugenesia. Cuando se habla de selección de embriones en Alemania, piensan en eugenesia. El aborto solamente está permitido en caso de peligrar la vida de la madre o por violación. Es una ofensa criminal crear más embriones de los que se pueden transferir en el útero. La ovodonación, que es la donación de óvulos, y el útero subrogado no son permitidos, o sea que estos pacientes quedan sin protección, sin soluciones. El diagnóstico genético preimplantacional solamente se permite en casos especiales. Hay otras leyes restrictivas en Italia. En este caso sí es por las razones religiosas. En el 2004 el Parlamento promulgó la ley. Se limitó a 3 el número de óvulos a fecundar. Esto es gravísimo. Nosotros con 3 óvulos a fecundar tenemos muy pocas probabilidades de lograr un embarazo. No todos los óvulos son normales, tienen anomalías cromosómicas, como les voy a explicar más adelante. No todos los espermatozoides son normales. Esto forma embriones que no son normales, algunos ni fecundan. La tasa de embarazo promedio la tasa de fecundación promedio en la fecundación in vitro sería 60%. Y de ellos, el 40% va a llegar a blastocisto. Nosotros necesitamos tener más óvulos para fecundar, para garantizar resultados aceptables. Esto es gravísimo. Limitar a 3 el número de óvulos a fecundar es gravísimo. No permiten la criopreservación de embriones, entonces por eso no permiten fecundar más óvulos, porque después ¿qué van a hacer con los embriones si no los pueden criopreservar? Y se impone la transferencia de todos los embriones. Esto es gravísimo, porque entonces vamos a producir embarazos múltiples, que ya les conversé todas las complicaciones y todas las secuelas que va a tener. No se permite la evaluación genética del embrión. No hay diagnóstico genético preimplantacional en pacientes con riesgo. Pero peor aún es que la beta-talasemia es una enfermedad que está frecuente en los países mediterráneos. Y sería una gran solución para ellos, pero no la permiten. No hay donación de gametos significa óvulos y espermatozoides, y hay sanciones penales que implican años de cárcel. Algunas parejas infértiles y algunos centros y organizaciones no gubernamentales recurrieron a los tribunales. 5 años después, la Corte Europea de Derechos Humanos declaró inconstitucional limitar el número de óvulos a fecundar, pero declaró inadmisible los otros requerimientos. La Sociedad Italiana de Fertilidad entonces flexibilizó un poco las restricciones y publicó que el número de óvulos a fecundar podía ser decidido por el médico en cada caso particular, minimizando, eso sí, el número de embriones a congelar, pero permitía la congelación. Siguen sin permitirse la evaluación genética de los embriones y los médicos tampoco se atreven a hacerlo por las sanciones. Hay unos autores que publicaron un trabajo demostrando que la ley italiana bajó los resultados de la fecundación in vitro, perjudicó a los pacientes. Compararon 3.039 casos de fecundación in vitro, encontraron bajas tasas de fecundación, bajas tasas de embarazo, bajas tasas de partos. Un alto porcentaje de casos ni siquiera tuvo fecundación porque había pocos óvulos para inseminar, para colocar con los espermatozoides.
Hubo número bajo de óvulos inseminados, número alto de embriones transferidos en pacientes jóvenes, causando embarazos múltiples, que es una consecuencia no deseada de la fecundación in vitro porque causa prematuridad y parálisis cerebral. Los estudios multicéntricos adicionales a este estudio demostraron que la ley reducía la posibilidad de lograr el éxito en la fecundación in vitro. La Corte Europea de Derechos Humanos flexibilizó entonces algunas restricciones y la tasa de embarazo por ciclo mejoró significativamente. Estos son a posteriori, y después que esto pasó, entonces mejoró la tasa de embarazos cuando se flexibilizaron las restricciones. La Corte Europea de Derechos Humanos decidió que la ley italiana violaba el derecho a la vida en el caso de una pareja que tenía fibrosis quística y no le permitían hacer el diagnóstico genético preimplantacional. Aún hay mucho camino por recorrer, porque al prohibir todos estos procedimientos que requieren donación de gametos, obligamos a las parejas a hacer turismo reproductivo, a viajar a otros países donde sí está permitido, implicando un gasto para las parejas. Hay unos estudios de la Universidad de Harvard que hizo la doctora Alice Domar, donde ella demuestra que el sufrimiento que sienten los pacientes infértiles es similar al que sienten las personas cuando les dicen que tienen cáncer. O sea que estamos perjudicando a las pacientes con estas leyes y es una maldad. Hay leyes restrictivas también en Costa Rica. Es el único país del mundo donde la fecundación in vitro estaba prohibida por razones religiosas. Hay un grupo de parejas infértiles que demandó al Estado de Costa Rica hace 12 años. En el 2012, después de un largo proceso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió a favor de la fecundación in vitro. Les dio un plazo para legislar, el plazo ya expiró. El presidente firmó entonces un decreto el año pasado permitiendo la fecundación in vitro en vista de que ellos no eran capaces de redactar la ley que la permitiera. El Tribunal Supremo de Justicia de Costa Rica entonces declaró nulo el decreto y hace como 2 semanas la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo que volver a intervenir diciendo que el decreto sí era válido. Así que felizmente parece que en mayo vamos a comenzar a hacer fecundación in vitro en Costa Rica. Esto lo voy a citar textualmente, es de un libro de Pauline con Pedro Salazar, que tuvieron la gentileza de regalarme el año pasado. Este capítulo se trata de derechos sexuales y reproductivos y textualmente dice: ha crecido el número de abogados que sin apelar a argumentos religiosos utilizan argumentos legales afines a las posiciones doctrinales de la Iglesia Católica. Es como si los abogados católicos se disfrazaran para lograr sus objetivos. Es como si se hicieran pasar por activistas de los derechos humanos. Sigo citando textualmente. La novedad de los argumentos del caso no es la insistencia de la Iglesia Católica en esta definición de vida y persona humana. La novedad es que muchos de los memoriales y la defensa misma del Estado se hicieron sin hacer referencias religiosas, sino en estricta argumentación jurídica. Con ello, hacían eco al origen de la prohibición, una decisión de la Sala Constitucional de Costa Rica de 2001, la cual se señala que en su estado actual la FIP viola el derecho a la vida humana. Sigo citando textualmente: el caso Artavia Murillo y otros, así se llama el caso, convocó a la avanzada de un movimiento social de derecha que de mano de la Iglesia Católica busca consagrar en toda la región el concepto religioso por el cual la vida de una persona humana empieza en que el momento el huevo es fertilizado. No solamente se hacen pasar por activistas de los derechos humanos, sino también por científicos, porque no todos los embriones son embriones verdaderos, hay falsos embriones. Considerar los embriones como una persona no es correcto desde muchos puntos de vista, pero desde el punto de vista de la biología les voy a explicar. Florencia Luna, que es una filósofa argentina, habla de embriolatría, porque están sobreestimados. Nosotros, como ya les contaba anteriormente, el 60% de los hombres fértiles tiene espermatozoides que tienen anomalías cromosómicas, espermatozoides anormales. Y el 60% de las mujeres fértiles tiene óvulos con anomalías cromosómicas, son óvulos anormales. Cuando un óvulo o un espermatozoide de estos fecunda, uno es anormal, el otro es normal, no hay embrión. O hay embrión y es un falso embrión porque no tiene el número de cromosomas adecuado para dar lugar a una persona. No tienen el genoma
para llegar a ser una persona. Son falsos embriones, lucen como embriones, huelen como embriones, pero no son embriones, son falsos embriones. El porcentaje de las anomalias cromosómicas en los óvulos además aumenta con la edad. A los 40 años, 80%. Menos probabilidad de tener verdaderos embriones, tenemos falsos embriones. Algunos además pueden formar un cáncer muy agresivo que crece dentro del útero. ¿Viste, Jorge Alberto? Puse un dibujo en vez de esa foto horrenda que tú pones. Esto cuando nosotros lo vemos en el microscopio parecía un embrión. Lo ponemos en el útero y puede dar lugar a un cáncer muy agresivo que puede matar a la paciente. Y eso no es un embrión, eso es una mola, eso es un cáncer. No puede tener los mismos derechos. Estos son unas fotos de los embriones para que ustedes los vean en el laboratorio. Son embriones que tienen los problemas cromosómicos, lucen normales, todos se ven normales, todos son bellos, todos lucen como embriones, huelen como embriones, pero no son embriones. Cuando hacemos el diagnóstico genético preimplantacional, vemos que algunos son normales, los que están en verde, y algunos son anormales, los que están en rojo. Gracias a las nuevas técnicas de evaluación genética preimplantacional, nosotros hemos podido darnos cuenta que los embriones que tienen su desarrollo en la fecundación in vitro son los embriones anormales. Esto también sucede en las relaciones sexuales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Prohibir las relaciones sexuales. Esto pasa en el laboratorio y pasa en las relaciones sexuales. No podemos prohibir las relaciones sexuales. Como les decía, las nuevas técnicas de evaluación genética nos permitió demostrar que los embriones que detienen su desarrollo son los anormales. La evidencia es tan contundente que hay laboratorios de fecundación in vitro en las universidades católicas, en Bélgica y en Brasil. Si alguien los quiere contactar, son amigos míos, les puedo dar los datos. En Costa Rica hablaban de gemelarización, hablaban de la unicidad del embrión. Un solo embrión se puede dividir hasta en 5 personas. Hablaban de... esto también tiene que ver, 2 embriones se pueden fusionar y dar lugar a una sola persona. Estas cosas van en contra de cuando ellos se hacen pasar de científicos, ¿no? Se hacen pasar por científicos. Esto lo encontré en una página web por ahí donde también dicen una locura, dice, es bien sabido que desde el embrión, desde 2 células, ya tiene una direccionalidad en donde prioritaria, aunque no únicamente una define la formación del embrión y la otra la placenta. Eso es mentira. Son totipotenciales en ese momento, pero se hacen pasar por científicos. Es importante tomar decisiones basadas en la evidencia científica. Esto en Costa Rica, la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida tuvo una participación importante. Nosotros, de la mano de la Defensoría de los Habitantes, fuimos a los medios, cuando trataron de transferir todos los embriones, 6 embriones, al útero de las mujeres para causar embarazos múltiples, me invitaron a la Asamblea Legislativa y bueno, afortunadamente todos los proyectos que venían con ese tema no pasaron, no fueron aprobados. Hicimos congresos, estuvimos en manifestaciones. En el caso, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, presentamos 2 amicus de la mano de los 2 mejores científicos en genética y de la Autoridad Única del Reino Unido. Y tuvimos un perito muy importante que fue el doctor Fernando Cejar, que es el fundador de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, en el juicio. Y ganamos. Yo digo ganamos porque nosotros participamos activamente. El Grupo de Interés en Bioética y Derechos Humanos fue el que llevó a cabo todas estas actividades. Fue fundado por uno de los presidentes de la red, que se llamaba Franco Junior, y 70 especialistas interesados. En el 2008, en realidad en el 2006. Tenemos un foro de bioética donde discutimos los casos. ¿Cómo voy? 10 minutos. Tenemos un foro, hemos hecho muchos talleres, tenemos un libro de bioética, reproducción y familia. Si alguien lo quiere, me puede contactar. Estamos participando en Argentina, en Uruguay, ya aprobaron las leyes que promueven el acceso a la reproducción asistida. Hay una ley en Ecuador que estamos ahora discutiendo. Nos invitaron a la mesa técnica en Colombia. Tenemos proyectos en varias partes. Las leyes que están influenciadas
no por la religión, sino que por la ciencia. En estos casos, las que nosotros hemos participado, que son en Argentina y Uruguay, que son países laicos, la situación es distinta. Con la ayuda de los especialistas se promulgaron leyes humanitarias que permiten todas las técnicas de reproducción asistida bajo los estándares de calidad, con el programa de acreditación, con el de certificación, y promueven el acceso. En Argentina, inclusive, hay estos centros de útero surrogado. Bueno, como ya les expliqué, las normas que nosotros tenemos, el programa de acreditación, el programa de certificación, permitió que se desarrollaran estas leyes, y en estos últimos datos del registro latinoamericano se demostró que los países, por ejemplo, Argentina, hay 1.368 casos por millón de habitantes, y el Uruguay también tiene una tasa altísima comparada con todos los otros países que no tienen leyes, es 652 por millón de habitantes. O sea, las leyes promovieron que el Estado pagara y los seguros, y esto ha ido en beneficio de los pacientes. ¿Puedo parar aquí? Si quieres concluir también, como veas. Puedo parar aquí. Bueno, la acreditación de los centros, certificación de profesionales ha servido de guía para que los países puedan desarrollar las leyes, exigir legalmente la certificación de los profesionales, la certificación de los centros, algo mínimo, para asegurar la calidad en el camino de la excelencia, que es un componente básico para la ética. Estas palabras son de Jorge Alberto. Este era el checklist que nosotros tenemos con los estándares de calidad para que los centros cumplan. El programa de certificación, entonces hacemos constar que la persona tiene conocimientos suficientes para la ejecución de los tratamientos de reproducción asistida. Tenemos las guidelines y próximamente vamos a tener un consenso en aspectos bioéticos en técnicas de reproducción asistida. Tenemos uno muy viejo, nada es estático, todo cambia, todo es perfectible, y este año vamos a hacer uno nuevo, moderno. Red Lara, al igual que otras asociaciones de profesionales de fertilidad, busca promover la excelencia en medicina reproductiva. Para ello, analizamos continuamente la mejor evidencia científica. Con esto emitimos declaraciones, próximamente el consenso, que esperamos que sean tomados en cuenta por los legisladores a la hora de redactar las leyes. La solución es regular, no prohibir. Hay que incluir a los protagonistas, hay que incluir a los pacientes y hay que incluir a los especialistas de fertilidad, para no cometer los errores que se han cometido en otros países. Regular es la solución, no prohibir. Y por favor, tomando en cuenta a los protagonistas. Por su atención, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora María Teresa, por esta ponencia muy enriquecedora. Yo aprendí muchas cosas y creo que es muy importante, bueno, y lo que me gustó mucho de tu ponencia es que tuviera un enfoque interdisciplinario, ¿no? Y es lo que tratamos también de hacer en este seminario, pues invitar tanto a científicos como a abogados, filósofos, etcétera, pues para tener como diferentes visiones de las dilemáticas, ¿no? Pues antes de abrir el espacio a comentarios y preguntas, me imagino que hay muchas personas que van a tener preguntas para ti, nada más apuntar muy brevemente algunos aspectos. Creo que cuando hablamos de laicidad y cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, es bien importante pues hablar de las asociaciones como las tuyas, ¿no? Estas organizaciones civiles que verdaderamente ayudan a pasar de los derechos a los hechos, ¿no? Porque tenemos en muchos casos estos derechos que están plasmados en las herramientas de derecho constitucional a nivel internacional, inclusive a nivel nacional, pero pues ahí se quedan, ¿no? El derecho a la privacidad, el derecho a fundar una familia, y creo que asociaciones de este tipo son realmente muy importantes para avanzar en estos temas, ¿no? Porque como nos explicabas, por un lado dan capacitación y por otro lado pues también tiene un enfoque educativo, entonces creo que sí es un gran trabajo lo que hacen. Nada más muy rápidamente sobre la relación entre laicidad y derechos sexuales y reproductivos. Hay muchas organizaciones civiles que se dedican precisamente a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, que toman el Estado laico como una estrategia discursiva pues para fomentar y estos derechos, ¿no? Y pues yo me pregunto cuál sería la relación entre laicidad y derechos sexuales y reproductivos, si es una relación automática o si al contrario hay que aportar algunos matices.
Yo por mi parte creo que existen obviamente como muchos puentes entre estos dos aspectos, pero que tampoco es una relación automática y lo vemos desde el punto de vista de la historia. Por ejemplo, en Francia, la separación entre el Estado y la Iglesia en 1905 y tenemos que esperar hasta el 75 para tener el derecho al aborto, ¿no? Entonces son como dos procesos históricos diferentes con actores y con demandas separadas, pero pues obviamente tienen un puente, ¿no? Yo creo que el Estado laico es una condición necesaria para hablar de derechos sexuales y reproductivos, pero que falta algo más, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en México. El caso de México es muy ejemplificativo, ¿no? Porque tenemos un Estado laico, desde 2012 tenemos el carácter laico de la República Mexicana plasmado en la Constitución, pero si exceptuamos el Distrito Federal, bueno, la Ciudad de México, perdón, hay 18 estados que en sus constituciones hicieron reforma para promover la protección de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Entonces hay un desajuste entre lo que dice la Constitución Federal y las constituciones locales, ¿no? Entonces, por lo tanto, creo que tenemos que entender este tema de los derechos sexuales y reproductivos como un tema en construcción y como unas demandas que surgen precisamente de la sociedad civil. Y entonces lo tenemos que entender como un proceso de lucha para llegar a unos derechos, ¿no? Los derechos no es algo espontáneo, sino que se gestionan a partir de la sociedad civil, y yo creo que pues estas organizaciones civiles como la Red Lara es precisamente lo que logran hacer avanzar este debate. Voy a abrir el espacio para comentarios y preguntas. Entonces, pues adelante. Empezamos aquí. Si quieres, te damos un micrófono para que todos te podamos escuchar. Gracias. ¿Todos me escuchan? Muy bien. No, de hecho. Ya, no. ¿Todos me escuchan? No, aquí. Gracias. Ahora sí, todos me escuchan. Sí. Okay, mi nombre es Antonio Prince, estudié en la universidad con María Teresa, soy invitado aquí por María Teresa. Gracias, María Teresa, excelente, extraordinaria tu presentación. Yo tengo 3 preguntas que podemos integrar, pero te las voy a hacer breve porque me imagino que tendrán muchos otros curiosos que quieren hacerte preguntas. Yo quisiera entender que nos hagas un pequeño resumen en temas de efectividad de la fecundación. ¿Cómo se compara hoy, si tomas una foto hoy, de la fecundación natural, la que ha venido en el Homo sapiens de hace 150.000 años, y la fecundación in vitro? Entendemos que va a seguir avanzando, como ha avanzado todo en la tecnología y todo en la ciencia, pero hoy, si tomas una foto en marzo del 2016, 2 o 3 ventajas y desventajas de una y la otra. La otra pregunta, en cuanto a los embriones falsos, tú mencionas en esas 2 slides donde muestras que lo que está en apariencia y huele en apariencia no es cuando le hace el examen genético. ¿Ese examen genético es intrusivo o es óptico? O sea, ¿cómo hace para no dañar lo que estás probando? Y la tercera pregunta, quizás la que quisiera que te expandieras en más detalles si tienes tiempo, es ¿cuál es la posición de los científicos profesionales, no de los charlatanes, de los científicos profesionales con reputación de científicos con inclinaciones religiosas frente a este hecho? Muy bien, No solamente la fecundación, sino la eutanasia. Quisiera aprovechar allí. Tal vez un par de preguntas más para... primero ibas, ¿verdad? Y tengo que recordar todas las preguntas. Daniel y Gustavo, y perdón, ok, yo creo que ya con esto porque tenemos que empezar la otra mesa. Sí, es muy concreto. Queríamos nada más saber, esto es por parte de Florence, si a las mujeres solteras se les permite in vitro, y esta es una pregunta mía, aunque suene un poco aberrante, a los hombres solteros se les permite in vitro, me imagino, algún país, o si está en perspectiva el proyecto. Buenos días. Sí, habla Alejandro. Pues 2 preguntas breves. Bueno, si puede ser breve.
Ponernos un poquito, tú que conoces de esto, la verdad me abriste un mundo bastante interesante. Algunos momentos históricos de este proceso, o sea, desde cuándo y cómo se dieron 2, 3 momentos que nos pudiera señalar, que nos dan así como que la pauta en qué ha pasado con la fecundación in vitro y respectivamente las implicaciones no solamente, aquí digamos, me pareció digamos muy técnico, jurídico, el enfoque que nos das, está prohibido, no está prohibido y bueno, la cuestión religiosa. Pero también por otro lado me queda a mí abierto como que pensando cuál es en este proceso histórico y tal vez de aquí hacia adelante, cuál es la condición social, las implicaciones sociales, un poquito decía ya, ¿no? Hacia dónde va a ir y qué es lo que está pasando, o cuál es la respuesta social, cuáles son los retos, no solamente es lo que diga una ley religiosa que prohíba o no prohíba, sino cuáles los cambios sociales que implica estos dos paradigmas que están, ¿no? Como decía en la anterior pregunta, entre lo natural e in vitro. Gracias. Gracias, doctor Gustavo. Sí, yo quiero saber si la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida o tú personalmente tienen una opinión acerca del derecho de los hijos concebidos por reproducción asistida, por donación de óvulos, por ejemplo, a conocer su identidad genética. ¿Sí? Muy buena. En varios países, en el Reino Unido, se reconoce este derecho y los niños pueden llegar a conocer a sus padres genéticos, a su madre genética, digamos. Pero acá parece como que estamos en el limbo en eso. Entonces, ¿cuál sería la opinión? Muy bien. Pues si quieres contestar, ya tienes ahí 5 o 7 minutos. Wow. Voy a tratar de responder todo, anoté. Si me olvidó algo, me perdona. En cuanto a la eficiencia de la fecundación in vitro, una pareja fértil que no necesita tratamiento de reproducción asistida, tiene relaciones sexuales normales, tiene un 20% de probabilidad de lograr el embarazo en cada ciclo. 20%. Con fecundación in vitro logramos 80% y más si la pareja es fértil. Estoy hablando de parejas infértiles. En infértiles logramos 80%. La fecundación in vitro es mucho más eficiente que la naturaleza, porque saltamos muchos pasos de selección natural. Nosotros ya estamos colocando embriones dentro del útero. No, los espermatozoides no tienen que nadar por el cuello del útero, luego nadar dentro del útero, luego nadar en la trompa, que pueden pasar 1000 cosas. Es mucho más eficiente que la naturaleza hoy día. No era así en 1978 cuando nació la primera bebé probeta. Gracias a los avances científicos, tecnológicos, hemos logrado estas tasas de embarazo espectaculares. En cuanto a los falsos embriones, ¿me puedes recordar la pregunta? Cuando se detectan o cuando se distinguen. Hago PGD. ¿Cómo es el...? Es intrusivo. Ok. Lo que se hace es tomar una biopsia, es una muestra del embrión. Antiguamente, cuando empezó el diagnóstico genético preimplantacional, se tomaba una célula de las 8 células totipotenciales que podía tener un embrión, se tomaba una célula con una técnica de micromanipulación. Son instrumentos microscópicos que tienen un joystick que nos permite hacer movimientos microscópicos y podemos con mucha delicadeza sacar una célula. Actualmente se toma una muestra de tejido, son embriones más grandes, son blastocistos, tienen 100 células y podemos tomar una muestra mucho más delicadamente y tener resultados mucho más precisos con la evaluación genética del embrión. Pero está tomando una célula completa para necesitar el ADN. Sí, pero es un proceso que también ha mejorado. Sí, es invasivo. ¿Y eso causa daño al embrión? También ha mejorado. Era más invasivo anteriormente, ahorita es menos invasivo y ahorita se supone que no mejora las tasas de embarazo. ¿Okay? En cuanto a los científicos. Sí, científicos reconocidos, su posición, si son religiosos. Son científicos católicos reconocidos, ¿qué posición tienen frente a Apoyan la fecundación in vitro. los científicos reconocidos? Sí, apoyan la fecundación in vitro y los derechos humanos. Todos tenemos derechos sin discriminación. Con esto contesto A la edición de genes en la germinal y también a la
no sé cuál es, después me cuenta. En Estados Unidos, No me acuerdo. En cuanto a las mujeres solteras, sí, muchos países permiten que las mujeres solteras recurran a la fecundación in vitro como un medio para lograr hijos con donación de semen. También los matrimonio igualitario, cada vez tenemos más países que permiten el matrimonio igualitario. Para ellos tenemos la alternativa del útero subrogado. Podemos utilizar el semen de uno de los dos miembros de la pareja en el caso de homosexuales masculinos y los óvulos donados de una donante y colocarlo en el útero de una amiga o una familiar que quiera ayudarlos en la gestación del bebé. Entonces, para las parejas homosexuales hay soluciones. En los países donde está permitido el matrimonio igualitario, lo ideal es que la ley también permita que se haga fecundación in vitro a las personas que se casan. La fecundación in vitro surgió en 1978, fue desarrollada por el doctor Robert Edwards, quien era biólogo, un biólogo visionario que trabajó con células madre, que trabajó con muchas cosas que actualmente todavía son líneas de investigación, blastocistos, vitrificación. Actualmente son la clave del éxito en la fecundación in vitro. La hija, la primera bebé probeta, actualmente ya es madre, ya tiene hijos, ya tiene 37 años, o sea, ha demostrado que fue un éxito. El doctor Robert Edwards en el 2010, en base a los excelentes resultados de la fecundación in vitro, recibió el premio Nobel. ¿Qué más? De la red Lara. De la red Lara. Antiguamente, cuando comenzaron los procedimientos con donación de gametos, con donación de óvulos y espermatozoides, todos los centros de fertilidad hacíamos donaciones anónimas, porque era lo que se creía que era lo mejor para el bienestar de los hijos. Y la decisión de si decirle o no decirle a los hijos era de los padres. Los padres decidían si le decían o no le decían. Los psicólogos recomendaron siempre que fueran claros con los hijos y le dijeran su origen. Hay cuentos para contarle a los hijos cómo llegaron al mundo. Actualmente los hechos son que gracias a la internet los descendientes de los donantes se están encontrando en internet. Tienen páginas web donde se llama, por ejemplo, una Donor Registry, donde ellas, por ejemplo, a pesar de que el donante haya sido anónimo en 1978, pueden decir: yo soy hijo del donante 1051 de California Cryobank. Entonces otro por allá en Nueva Zelanda contesta: yo también, qué casualidad. Entonces se tratan de conocer, y empiezan en Facebook a conocerse. Una película, ¿no? De uno que tenía 200 o 1000. Esa es una exageración, pero sí, porque algunos medios naturalizan las cosas y hacen que son buenos, y otras cosas son, los casos llamativos a veces son malos, son amarillistas. Pero entonces existe, se encuentran por internet. Y a veces los donantes, el centro o el banco de semen puede contactar al donante y preguntarle: ¿usted quiere conocer a sus descendientes, algunos que quieren contactarlo? Pueden decir que sí o que no. Actualmente California Cryobank ofrece donantes abiertos y donantes anónimos. Entonces los pacientes pueden escoger si quieren un donante abierto o quieren un donante anónimo. Nosotros pensamos que los hijos tienen derecho a conocer sus orígenes. Actualmente apoyamos la revelación de la identidad, apoyamos las donaciones abiertas. Hay un caso muy lindo en Nueva Zelanda donde un muchacho que era donante se murió, se mató en un accidente de tránsito, y los padres del muchacho contactaron al banco para que contactara a los descendientes y lograron hacer un reencuentro. Y todos ahora son amigos, y pudieron conocer era un muchacho soltero, y pudieron conocer a sus descendientes, nietos genéticos, a través de del internet, de la maravilla del internet, de la maravilla de la comunicación. Creo que había una pregunta del doctor Rodolfo Vázquez. Toño y yo nada más, chiquitita. Pero ella es invitada. Súper chiquitita después de Rodolfo. ¿Sí? ¿Ya? Bueno. Sí. Doctora, muchas gracias. No me quedó muy claro si usted está a favor de un acceso universal a la fecundación in vitro, entendiendo por universal el hecho de que, desde una perspectiva liberal, una pareja fértil pudiera acudir
a estos métodos sin necesidad de tener que probar absolutamente nada. Y en este sentido, a mí me gustaría recalcar que si le damos a la infertilidad una connotación negativa en términos de un mal, de una carencia, de algo que puede afectar negativamente tu balance psicológico, no sería el mejor camino, digamos, para defender la universalidad del acceso. Solamente aquellas personas que fueran infértiles tendrían la posibilidad de acceder. Y me pregunto si una pareja que quiere organizar su plan de vida sin pasar por la fertilidad, vamos a llamarle, no sé, natural, como sea, pudiera tener acceso a esto. La Organización Mundial de la Salud declaró a la infertilidad como una enfermedad. Esto facilita que los seguros sean obligados a pagar los tratamientos de fertilidad. Nosotros sí, nosotros apoyamos la fecundación in vitro, el acceso universal a la fecundación in vitro. Apoyamos el matrimonio igualitario, instamos a los centros de fertilidad a prestar servicios de salud sexual y reproductiva sin discriminación. ¿Y no sería conveniente normalizar ya la situación de infertilidad y no verla como un mal? Independientemente del seguro, que es un problema muy serio. Para los seguros fue una necesidad y lo aplaudo. Aplaudo que la Organización Mundial de Salud, y participó Red Lara en esto, junto con las otras asociaciones de profesionales, haya declarado a la infertilidad como una enfermedad. Pero en todos los países donde luchamos por los derechos humanos, donde hay leyes, abogamos para que haya tratamientos de reproducción asistida para asistir a todas las personas que lo necesiten sin discriminación. Listo. Marichu. Bueno, pues muchísimas gracias. Un gran aplauso para la doctora María Teresa, por favor. Muchas gracias.